¿Qué haremos hoy, profesora? Hoy analizaremos un asunto público referido a la salud en el marco del Bicentenario. Este programa, entonces, nos ayudará a identificar los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. ¡Qué interesante! ¡Vamos a deliberar! Bien, entonces, avanzamos. Ahora, los invito a escuchar la lectura del siguiente análisis sobre la salud, publicado en el portal de noticias de Radio Programas del Perú el 28 de julio de 2020. Les recomiendo que tomen nota de los aspectos que consideren importantes. Atentos, por favor. La salud en el Perú a un año del Bicentenario. ¿Cómo nos encontró la pandemia y cuáles son los mayores retos del sector salud peruano a solo un año del Bicentenario? La crisis sanitaria a nivel mundial ha destapado las precariedades de nuestro poco desarrollado sistema de salud, que aún no está unificado, así como la mínima inversión que se ha hecho en este rubro. En el 2019, por ejemplo, nuestro país invirtió el 2.2% del Producto Bruto Interno, PBI, muy por debajo del promedio de la región, en países como Ecuador, 4.2%, Argentina, 4.9% y Chile, 4.9%, y del 6% en promedio que establece la Organización Mundial de la Salud. La epidemia reta a los sistemas sanitarios, que no creo que haya un sistema de salud en el mundo que tenga todo lo que requiere para enfrentar una epidemia de esta magnitud, porque la principal arma para combatirla no está en el sistema de salud, está en la conducta de las personas. Mientras las personas reduzcan al mínimo su exposición, usen su mascarilla, mantengan la distancia y se laven las manos, eso es lo que tiene el mayor efecto en reducir el impacto de la epidemia. Nos detenemos un instante para analizar y reflexionar a partir de los apuntes que han tomado de este análisis. ¿Qué nos dice la fuente acerca de la salud pública? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta? ¿De qué manera la situación de la pandemia impacta en este asunto público? Profesora, el artículo señala que nuestro sistema de salud está poco desarrollado y que no recibe la suficiente inversión en los últimos años, o que su presupuesto está por debajo del promedio de los países de la región. Eso me hace reflexionar acerca de si estuvimos lo suficientemente preparados para enfrentar esta pandemia. ¿Y qué harán los futuros gobiernos para cambiar esta situación? Profesora, además de las dificultades de nuestro sistema de salud, se menciona que la principal arma contra la pandemia no está en el sistema de salud, sino en la conducta de las personas. Y eso es lo que diariamente se nos dice a través de los medios de comunicación, pero lamentablemente algunas personas no respetan esas indicaciones. Muy buenas reflexiones, estudiantes. Continuemos con la lectura. La deficiente infraestructura unida a la escasez de recursos humanos de la salud especializados como médicos y enfermeras han hecho que la respuesta frente a los casos más severos de esta pandemia no haya podido ser la adecuada. Uno de los principales retos es tener la prevención como un arma importante. Por ejemplo, con el paso del nuevo coronavirus, que todavía seguirá con nosotros por unos años más, el lavado de manos ha quedado como una herencia para todos.
lo que podría ayudar también a la mitigación de contagios de otras enfermedades infecciosas, principalmente que afecta al sistema respiratorio y gastrointestinal de los peruanos. Otro reto es la burocracia en la atención de los pacientes o el hecho de incluir a todos los sectores del país como al sector privado que tiene experiencia, personal que puedan ayudar al gobierno, tendiendo lazos de confianza entre los sectores, mencionó. A partir de esta lectura, los invito a reflexionar acerca de las preguntas que hicimos. Se las recuerdo. ¿Qué nos dice la fuente acerca de la salud pública? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta? ¿De qué manera la situación de pandemia impacta en este asunto público? Tomen apuntes de sus respuestas, reflexionen y conversen sobre ellas con la persona que los acompaña. Profesora, ¿puedo compartir mis respuestas? Por supuesto, adelante. La fuente de información que acabamos de leer dice que existe una deficiente infraestructura, es decir, que no hay muchos centros de salud. Por ejemplo, en mi comunidad, la posta está a 2 horas y a veces está cerrada o no tienen todas las especialidades. Profesora, también se señala que hay ausencia de médicos y enfermeras y que hay demoras para atender a los pacientes. Eso yo lo viví con mi mamá, pues la acompañé a buscar una cita y se tomó 2 semanas para ser atendida. Muy interesantes reflexiones, Patricia. Jesús, ello nos será útil también para que sus compañeros elaboren sus respuestas. Muy bien. Atentos todos los estudiantes que nos escuchan en diversas regiones del país. ¿De qué manera la situación de pandemia impacta en la salud pública en el Perú? Profesora, al igual que a otros países, nuestro sistema de salud no tiene todo lo que se requiere para enfrentar a la pandemia, pero en nuestro caso esto es más grave, pues no existe un buen financiamiento, suficientes hospitales, postas, médicos y doctores. Y eso lo percibimos porque en las noticias vemos grandes colas por oxígeno o por lograr una cama UCI o atención en los hospitales. Sí, profesora, pero la salud de las personas no solo es responsabilidad de los hospitales, postas, médicos y enfermeros. La cantidad de personas afectadas por esta pandemia también es responsabilidad de cada persona, de las familias y las comunidades, pues algunas personas no tienen una adecuada actitud y terminan por contagiar a otras personas. Interesantes sus respuestas. Ello nos demuestra cómo han analizado esta información provista por un medio de comunicación e inclusive la han complementado con testimonios propios. Les pregunto entonces, ¿por qué es importante para un ciudadano estar bien informado de este tipo de asuntos públicos? Los invito a reflexionar y a tomar apuntes de sus respuestas. Profesora, es necesario estar informados para analizar y reflexionar sobre estos temas que nos involucran y son importantes para nosotros, nuestras familias y comunidad. Yo creo que es necesario estar informado para que nuestras opiniones estén sustentadas en información confiable y veraz. Muy interesantes sus respuestas. Y es cierto lo que dicen, pero debemos tener en cuenta que para el ejercicio ciudadano, es decir, para participar en la búsqueda del bien común, es necesario primero estar bien informados del asunto público que nos involucra, pues como ciudadanos asumimos posturas frente a estos hechos. Por ello, ahora deberán asumir una postura
frente a los desafíos que enfrenta la salud pública en el marco del Bicentenario del Perú. Profesora, ¿puedo compartir mi posición sobre la problemática de la salud pública que estamos analizando? Por supuesto, Patricia. Adelante. Frente a lo que hemos analizado del sistema de salud, yo he evaluado estos hechos considerando nuestros derechos y nuestros deberes, y pienso que es una situación que debe cambiar lo más pronto posible, pues muchas personas están siendo afectadas. Pero es necesario que como ciudadanos conozcamos nuestro deber de promover y defender nuestra propia salud de la familia y comunidad, para que realmente ocurra un cambio en la salud pública. Profesora, mi posición no es muy diferente a la de Patricia, pero creo que en nuestro bicentenario nosotros debemos comprometernos a promover y defender la salud de todos los miembros de nuestra comunidad, no solo nuestra salud. Ahora que viene un gobierno nuevo, eso es necesario para el nuevo presidente. Qué interesante esos puntos de vista y la evaluación que han hecho sobre el problema de la salud pública. Y en nuestra convivencia ciudadana, ¿bastará con tener nuestro punto de vista para buscar y lograr el bien común? ¿Qué dicen estudiantes de 5º grado de secundaria? Los invito a reflexionar en torno a esta pregunta. Yo creo que no, profesora, pero a veces es difícil ponerse de acuerdo con otras personas sobre tus puntos de vista. Sí, a veces ocurre eso, profesora, pero creo que es necesario. Mis padres me dicen que los problemas se resuelven cuando las personas se ponen de acuerdo, y para ello se debe dialogar, llegar a acuerdos. Es cierto lo que dicen tus padres. Como ciudadanos, debemos consensuar y llegar a acuerdos. Nuestra participación en los asuntos públicos contribuye al bien común. A continuación, vamos a escuchar el siguiente artículo obtenido de la plataforma web de la Universidad de Piura, titulado ¿Cuáles son los retos de la salud pública del Perú?, publicado en el 2019, antes de la pandemia. Por favor, tomen apuntes de aquellos aspectos que consideran importantes. Ahora, atentos por favor. ¿Cuáles son los retos de la salud pública del Perú? Muchos piensan que la excesiva demanda de los establecimientos de salud del sector público, insuficiencia de camas en los hospitales, falta de medicamentos y gravísimos casos de negligencia médica son los únicos problemas de la salud pública en el Perú. Quienes piensan así están equivocados. El reto va mucho más allá y no solo depende de las decisiones de las autoridades sanitarias de nuestro país. También es necesario un cambio hondo y duradero en todas las personas que interactúan en el sector salud y los demás sectores de la realidad nacional. Virtudes como la afabilidad, la perseverancia y la proactividad ejercidas por el personal asistencial, administrativo y de servicios de una entidad aportarían también una cuota de sensibilidad en la atención al público, muchas veces deseoso de una muestra de empatía y buen trato. Además, la prevención es uno de los temas que más involucran a la ciudadanía en general. Si hacemos que las personas sean más diligentes en el autocuidado de su salud, que los padres conozcan la vacunación gratuita de sus hijos más pequeños, que reciban una alimentación saludable y que eviten la automedicación, por citar algunos ejemplos de casos cotidianos, a la larga se contribuiría a lograr la ansiada reforma integral de la salud. Uno de los retos más importantes para el país es incrementar la accesibilidad a los servicios de salud, carencia que genera exclusión sanitaria.
la misma que afecta entre el 10 al 20% de la población nacional. Asimismo, el sistema de salud debe prepararse para afrontar las consecuencias del envejecimiento poblacional. Para ello, es indispensable rediseñar su modelo de atención con base en la atención primaria, haciendo énfasis en la formación de personal de salud idóneo y en el incremento de la capacidad resolutiva de los establecimientos que permitan responder a las nuevas necesidades. Estudiantes de quinto grado de secundaria que nos escuchan a través de la radio, los invito a reflexionar en torno a lo que acaban de escuchar. Esta pregunta los ayudará en su reflexión. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la salud pública del Perú en el marco del Bicentenario? Tomen apuntes de sus respuestas y dialoguen sobre ellas con la persona que los acompaña. ¡Qué interesante, profesora! A pesar de que el artículo es desde el 2019, coinciden en varios aspectos, como que es necesario que las personas sean más responsables en su autocuidado y la de sus hijos, su familia. Pero nos llama la atención para ver otros problemas, como la actitud de las personas que trabajan en los hospitales y que trabajan en salud, como las autoridades, por ejemplo. A mí me llama la atención el dato que nos brinda. Yo anoté un 10% al 20% de la población nacional no accede a los servicios de salud. Eso en la actualidad se pudo empeorar. Eso es preocupante, sobre todo en el Bicentenario. Entiendo, pero no se olviden de seguir buscando fuentes confiables. Sí, profesora, seguiré investigando. Bien, ahora que están informados de la problemática de la salud pública, es necesario que asuman una posición respecto a esta situación, tanto en el contexto nacional, regional, como en su comunidad. Para ello, además de la información que han recibido, es necesario que dialoguen con otros miembros de su familia o comunidad para recoger puntos de vista y opiniones respecto a este tema. Estudiantes en sus hogares, tómense su tiempo para preparar su deliberación y puedan deliberar con la persona que los acompaña. Bien, Patricia, Jesús, adelante. Estudiantes de quinto, por favor, tomen apuntes de los puntos de vista. Es necesario. Gracias, profesora. Bien, mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que el principal problema de la salud pública es la actitud o responsabilidad con la que las personas asumen el cuidado de su salud, de su familia y la comunidad. Esta es mi postura, porque en las dos fuentes analizadas coinciden en señalar esta dificultad y porque además yo doy testimonio de cómo algunas personas no se ponen la mascarilla o siguen las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. Pero esto no es de ahora, porque hay casos en que las personas no se cuidan en sus hábitos alimenticios, se alimentan de manera inadecuada o no hacen ejercicios para conservar su salud. Gracias, profesora. Bueno, existen problemas en la salud pública, pero no creo que el hecho de que algunas personas no cumplan sus deberes sea el principal problema. Yo he analizado las fuentes leídas y considero que el principal problema es la falta de hospitales, postas, médicos y enfermeros en nuestro país. Y eso origina, como dice Patricia, que un 10% a 20% no tengan estos servicios que ellos necesitan. Eso significa que no se respetan sus derechos contemplados en la Constitución. Además,
Otro problema grave es la falta de un presupuesto suficiente. Profesora, desde mi punto de vista, yo considero que otro problema importante es la falta de afabilidad, la perseverancia y la proactividad en las personas que brindan el servicio. Pues los pacientes quieren ser entendidos, recibir un buen trato. Otro problema que está pasando desapercibido y ahora en esta pandemia nos está afectando es la atención que le debemos brindar a las personas de la tercera edad. Creo que todos debemos valorar a nuestros sabios de la comunidad, a nuestros adultos mayores, pues son fuente de sabiduría. Bien, nos detenemos para reflexionar sobre los puntos de vista que tienen Jesús y Patricia. Y seguro ustedes, estudiantes de 5º grado de secundaria, también tienen lo suyo. Profesora, ¿puedo tomar la palabra? Por supuesto, Patricia. Yo creo que coincidimos con Jesús en que la salud pública tiene varios problemas, como la falta de suficiente presupuesto para construir más hospitales, postas y contratar a más profesionales de la salud. Sí, profesora, pero en lo que no nos pusimos de acuerdo fue en señalar cuál es el problema o dificultad más grave. ¿La falta de responsabilidad de las personas o la falta de centros hospitalarios? Pero creo que ambos reconocemos que sí son dificultades de la salud pública. ¿Qué dices, Patricia? Sí, es cierto. Pero me pareció un gran aporte que hayas mencionado a la población de la tercera edad, que justamente está en mayor riesgo en estos momentos. Sí, además el trato de todas las personas que trabajan en salud también debe cambiar. Esa es otra dificultad. Interesantes sus puntos de vista. Y qué bueno que respeten sus desacuerdos. Pero, ¿qué aspectos de la salud pública no se estarán abordando en sus deliberaciones? Reflexionen y tomen apuntes de ellos. Es cierto, profesora. Hay otros aspectos que no hemos tratado. Por ejemplo, la situación de los niños o las mujeres embarazadas. Lo primero es saber del asunto público en base a fuentes confiables y nuestros derechos y deberes. ¡Genial! Bien, ahora, a partir de las deliberaciones que llevarán a cabo con sus familiares en sus hogares, escribe un texto argumentativo sobre los problemas de salud pública en el Perú y en su comunidad. Repito la actividad para que puedas tomar nota. Escribe un texto argumentativo sobre los problemas de salud pública en el Perú y en su comunidad. Profesora, ¿cómo autoevaluar nuestra actividad? Ya saben que deben considerar criterios. En este caso son: dialoga con otras personas recogiendo información respecto a la problemática de la salud pública. Muestra respeto a las opiniones y puntos de vista distintas a las suyas. Delibera sobre los problemas de salud pública en el Perú, sustentando su posición a partir de la revisión de fuentes de información. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué hemos aprendido? Profesora, hemos analizado y reflexionado sobre los problemas de salud pública en el Perú en el marco del Bicentenario. Estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida les ayude a fortalecer sus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro.